Tardes. Ñaupa, un grupo de folclore. ¿Cómo se presentarían ustedes si tuvieran que presentarse? ¡Qué pregunta! Importante, importante. Sí, siempre surge esa pregunta. Arranco yo, perdón, Edu Malagoli. Bien, decimos que hacemos música de raíz folclórica. ¿Por qué? Porque, bueno, también teniendo en cuenta lo que es el significado de la palabra folclore y de cómo fue progresando y trascendiendo a lo largo del tiempo desde que fue esa palabra con todas sus características, de la anonimia, de que es de zonas rurales, del boca en boca, de que no esté documentado, y todas esas cosas, bueno, entonces como para dejarlo bien en claro, porque no cumplimos muchas de esas, decimos que hacemos música de raíz folclórica, y sobre todo también teniendo en cuenta que cada uno le agrega lo suyo y que traemos lo nuestro desde donde estamos, ¿sí? Desde lo que contamos, y después también desde la musicalidad. Estudiamos en distintos lugares, en conservatorios, y ahí traemos cada uno su impronta también, ¿no? Así que es un poco que decimos eso, hacemos música de raíz folclórica, que respetamos las danzas para que la puedan bailar, a veces le hacemos un poquito de trampa, pero bueno, nuestras composiciones están presentes y hacemos las que más nos gustan de otros y otras artistas. Bueno, empezamos en el 2011, ya bastante, así que el año que viene tenemos 10 años, de alguna manera vamos a festejar, no sabemos cómo, se vienen los 10 años. pero 10 años. Así que ojalá sea con un disco nuevo. Y trabajamos con Leonel, nos conocíamos con Leonel Wala. Yo tenía algunas composiciones y el señor muy cara dura vino a proponerme hacer algo juntos. Y él buscaba a alguien que cante y yo también.
Así que nos peleamos un rato hasta que, bueno, nos fuimos repartiendo qué parte Y cantaba medio que cada ahí uno. Arrancó todo eso. Estuvimos un año sin hacer un tema porque nos pasamos hablando y tomando mate. Pero bueno, después de ese año arrancamos bastante bien. ¿Y ya arrancaron con el nombre, con ñaupa, ya con ese nombre? Sí. Sí. El señor Leonel Wallace se encargó de eso. Y como dúo. ¿Como En dúo? realidad sí, empezó como dúo, pero la idea era sumar gente, sumar ideas, siempre tratando de partir del concepto de grupo, que sea un grupo y no que sea un dúo con otros o un cantante solista con una banda, siempre tratando de sumar eso, pensando en los arreglos, armándolo lo mejor posible y así surge un poco. Entonces cuando nos encontramos con la necesidad de grabar un demo, ahí es que empiezan a aparecer, aparece Norberto Ocker con su flauta, Diego Longo con la percusión, y son con quienes grabamos el primer demo, que grabamos 4 temas, que anda dando vuelta por ahí, no sé ni dónde lo pueden escuchar, pero está buenísimo. No, mentira. Y bueno, después... Casetera, ¿no? Está en cassette. En cassette. El magazine. No llegamos al vinilo. Pero bueno, y de ahí después, después fue creciendo la banda y fueron pasando varios intérpretes, músicos, músicas, hasta el día de hoy, que es la formación que venimos sosteniendo hace un par de años. Bien, y Leonel, vos aportaste, digamos, la idea del nombre de ñaupa. Sí, aporté la idea. Pensaba que era importante que fuera máximo 2 palabras, como para que fuera algo fácil de recordar para los demás, ¿no? Uh-huh. Eso que uno busca, la parte marketinera también de las cosas. Claro. Claro, porque si ponemos los músicos del conurbano, del oeste, del folclore... Toda la intención de lo que querés hacer en el título. No. Claro. La idea fue buscar una palabra o 2 que nos representara... que representara al... ñaupa es una palabra que viene de quechua, que significa algo antiguo, como todos sabemos por el dicho. De ñaupa. De la ñaupa. Claro. Nosotros, la trampita es que nosotros, digamos, llegamos a esa palabra, pero llegamos desde la actualidad y de una actualidad bastante, desde nuestra contemporaneidad, digamos. De algo que es no tan nuevo, que es capaz, no sé si de ñaupa, pero tocado por ñaupa. Vamos a escuchar La Flor Azul, ¿qué les parece? En una versión distinta y muy linda. Vamos a escucharla. Impresionante. Ahí va. Que solo me voy quedando mi viejo lunar, oyendo cantar al río para el carnaval. Que solo me voy quedando mi viejo lunar, oyendo cantar al río para el carnaval. Acompaña la esperanza en la soledad, cuando sirve el guaira mucho por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Esa pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse copla para hacerme llorar.
suerte que a mí me ha tocado cantar por andar cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. A ver, ¿por qué artista de corazón? Sí, porque no estudié artes, no sé por qué hasta el día de hoy me lo pregunto, porque desde chiquita me encantó, pero bueno, o sea, no tengo el título, pero hace unos años, desde chiquitita siempre, en realidad toda la vida dibujé. ¿Retratos? ¿Qué es lo que... a ver, ¿por qué te atrae eso, no? Sí, es como, cuando era chiquita es como que tenía mi sueño de ir por la calle y pintar a las personas en cuadernos o pintar, qué sé yo, a familiares, amigos y regalarlos, todo hacer así espontáneo, como que fue siempre mi sueño. Yo pinto, dibujo, es más, no sé, lo que me gusta a mí cuando por ahí es mucho de lo cotidiano, no sé, vas caminando y sentir el vientito en la cara, o ver los pajaritos, o los cielos me encantan, todavía no me dediqué mucho a pintar cielos, pero me encantan. Entonces, como todavía no pasé a la parte, digamos, creativa de yo inventar un personaje, lo que me pasa es que busco mucho fotos donde me siento identificada con ese tipo de expresiones de disfrute, claro, de un atardecer o el caminar, que antes podíamos disfrutar el vientito en la cara, no sé, todas esas cosas que uno por ahí extraña, disfrutar más, es como que busco fotos y por ahí las copio, las retrato. Uso distintos tipos. La verdad es que es muy complicado para mí porque me encanta todo.
Ok, bueno, no, yo soy bióloga de origen, siempre digo eso porque no trabajo, digamos, como bióloga propiamente dicho ahora. Estudié la carrera de biología, que era la única opción que había en los años 70 cuando yo ingresé a la universidad. Y después, cuando terminé la carrera, yo quería, en realidad yo siempre quise ser ecóloga, me llamó la atención, cuando nadie hablaba de ecología, ya era un término que se había acuñado, el de Haeckel ya hacía mucho tiempo, y la verdad que me frustré bastante porque cuando yo estudiaba tuve una sola materia de ecología que era una introducción y, bastante mal dictada. La persona que la daba era una señora, la verdad, bastante insoportable. Mirá que esto va a salir, ¿eh? Muy Sí, bien, pero muy bien, igual hay que decirlo. falleció, que en paz descanse, igual no voy a dar el nombre, pero Y que no vuelva. no, la verdad que estaba mal dada porque yo había leído mucho, entonces tenía otra expectativa. Claro. Entonces cuando me gradué, si yo me quedaba en la Universidad de Buenos Aires, en ese momento la única opción que tenía era más de lo mismo, hacer un doctorado en biología dentro de mi misma facultad, que es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y yo quería ser ecóloga, o sea, hoy hay un departamento de ecología y todo, en realidad la carrera hoy está dividida en tres, en ecología, en genética y en todo lo que tiene que ver con biología molecular. Pero cuando yo estudié era un solo departamento de biología, había muy poco, y hoy los estudiantes tienen la opción de elegir no solamente la orientación, tienen la posibilidad de elegir entre montones de materias del ciclo superior relacionados con ecología, cosa que yo no tuve en ese momento, hace 50 años atrás, 40 y pico de años atrás. Entonces, bueno, me apliqué una beca, yo por suerte había estudiado inglés, mis papás me mandaron a estudiar inglés desde chiquita, me puso mi mamá un profesor particular y entonces rendí el TOEFL, el Test of Foreign Languages, que es muy difícil, digamos, de aprobar con un puntaje alto, pero las becas de la OEA lo exigían. Y en realidad tuve que hacer dos test, ese y otro que que tiene una sigla ALIGU en castellano, que quiere decir American Language Institute for Georgetown University, porque se da en una universidad cerca de Washington. Y yo tenía que ir a rendirlo allá, porque no existía nada online, no existía. Claro. Bueno, entonces como ese no lo podía rendir allá, rendí una parte en ICANA, acá en Buenos Aires, y también el TOEFL, y después la parte de conversación con los americanos lo hice una vez que yo llegué allá, y bueno, igual estaba la beca aprobada, pero a referéndum de cómo yo me desempeñaba, ¿no? Porque tenía que escuchar, no había la cantidad de latinos que hay hoy en Estados Unidos. Claro. Bueno, estuve allá un tiempo largo, hice toda mi especialización en ecología, digamos, tuve toda una carrera profesional de ecóloga, y cuando volví a la Argentina fui una de las primeras, porque acá existía ya, digamos, el ecologismo como movimiento, pero no todos los ecólogos son ecologistas, ni todos los ecologistas son ecólogos. Claro. Yo a veces cuando los alumnos me preguntan cuál es la diferencia entre ecología y ecologismo. Bueno, le digo, la verdad que saquen el prefijo eco, que viene de oikos, que quiere decir casa o ambiente en general, y pónganle socio delante. Si yo les pregunto cuál es la diferencia entre sociología y socialismo, ¿la entienden? Sí, claro, ¿cómo no la vamos a entender? Bueno, es lo mismo. El socialismo es un movimiento político, la sociología es una ciencia. Con ecología y ecologismo pasa lo mismo. O sea, hay organizaciones como Greenpeace o como otras que son ecologistas, pero eso no quiere decir que la gente que trabaje ahí o que forme parte del movimiento tenga la profesión de ecólogo. Después, y después, la beca, bueno, cuando volví, la OEA en realidad enseguida me contrató para trabajar en Centroamérica. Estuve trabajando un tiempo yo me había especializado en descontaminar ríos en la parte de ecología acuática continental, y había bastantes problemas de contaminación en algunos países de Centroamérica, y entonces, bueno, iba y venía todo el tiempo, no existía ninguna posibilidad online, pero yo tenía que formar gente, yo era muy jovencita, pero tenía que formar gente incluso mayor que yo, ingenieros, sanitarios y otras personas que no tenían el know-how de lo que yo había aprendido en los laboratorios de Estados Unidos, y querían una persona hispanoparlante, porque era la época que en Centroamérica había muchas revoluciones populares, y no querían, ellos decían no a los gringos. Entonces en Estados Unidos había mucha gente formada, pero ellos querían un latino. Claro. Entonces me llamaron por teléfono de línea desde Washington, que yo pensé, digo, no puede ser, bueno, y me preguntaron si yo podía, y bueno, me tuve que decidir medio rápido, Claro. y bueno, lo hice, y cuando volví,
se ve que me desempeñé bien, bueno, les gustó, entré como becaria de iniciación al CONICET, hice mi carrera, en aquella época se llamaba así, de iniciación, perfeccionamiento, formación superior, y entré en la carrera del investigador. Ahora las becas tienen otros nombres diferentes, ¿no? Y la OEA me volvió a becar cuando aparece la computadora Pentium, que yo siempre me río con mis hijos porque cualquier celular ahora tiene mucho más potencia que una Pentium, ¿no? En ese momento, bueno, apareció todo lo que fue georreferenciado, o sea, se hacía evaluación de impacto ambiental con mapas digitales, o sea, poner toda la información que se llama técnicamente alfanumérica, o sea, todas las características de un lugar en el mapa digital, y yo no tenía idea cómo se hacía eso. Entonces, la OEA me becó para ir, elegía a una persona por país. Yo tuve que competir con 543 personas para poder obtener esa beca, y la obtuve, y bueno, y había, qué sé yo, un uruguayo, un chileno, éramos solamente 2 chicas, una venezolana. Te iba a preguntar eso, ¿cuántas mujeres había? Dos varones. Mirá. Y bueno, y fue muy interesante, y para mí fue bastante complicado porque en las instancias anteriores yo todavía no tenía chicos, pero cuando me ofrecieron esto, yo me fui en el año académico que empieza como para esta época, en el 94, porque allá vieron que los semestres es diferente que acá, sí. Y me fui creo que en agosto, septiembre del 94, y volví del 95. Era un año intensivísimo, de lunes a sábado. Teníamos clase todo el día, con un intervalo de 1 hora para almorzar, 1 hora para cenar, y después hasta las 11 de la noche teníamos clase, teníamos que saber inglés porque venían personas de Estados Unidos y de Europa a darnos charlas en inglés. Durante el día hablábamos castellano, obviamente porque en México, esto fue en México, en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. Y fue la mejor experiencia de mi vida, a pesar de que yo ya tenía chicos, extrañaba bastante. ¿Qué tenías, Irene, más o menos? Y yo soy del 57, así que en el 94, hace la cuenta, tenía 30 y algo, ¿no? Hace la cuenta. Claro. ¿Y ya tenías hijos? Ya tenía, bueno, los míos se llevan 3 años y medio más o menos cada uno, ya tenía los 2 más grandes, y tenía uno que era bebé, tenía 3 años, el más chico. Así ¿Y estaban acá y vos estabas allá? Sí, pero la verdad que tuve mucha ayuda. Mi marido, yo soy viuda, pero la verdad que en su momento él me ayudó un montón. Fue una persona adelantada para su generación, porque siempre me ayudó con los chicos. No, me ayudó no se debe decir, porque claro, el trabajo es compartido. Pero uno a veces le sale así, ¿no? O sea, entre los dos hacíamos la tarea de todo en casa. Pero en ese momento era una ayuda. En ese momento sí, pero ahora no se debe decir en realidad. ¿No? Bueno, y no, él disfrutaba mucho de bañar a los chicos, de cambiarle los pañales, de hacer la comida, o sea, entre los dos hacíamos todo, y aparte tuve una muy buena empleada muchísimos años, que después se jubiló, y además mi mamá y mi suegra, que ya fallecieron, pero ellas venían a mi casa, se turnaban y se instalaban en mi casa, entonces, no, la verdad que para mí era una tranquilidad eso. Mucho apoyo, ¿no? O sea, si no hubiera tenido ese apoyo, para mí hubiera sido imposible, pero bueno, cuando volví, bueno, seguí trabajando, lo que pasa que después, la verdad que me cansé de tener que estar demostrándole al CONICET todo el tiempo que estaba haciendo mi laburo, todo el tiempo se presentan informes, estaba harta. Encima, Cavallo había mandado a lavar los platos a las científicas mujeres. Es verdad. Y mi sueldo no alcanzaba ni para pagarle a la niñera, a la empleada que yo tenía. Entonces, la verdad que como mi marido era contador y trabajaba bien, decidimos de común acuerdo, porque él me dijo, mira, haz lo que vos prefieras, yo respeto tu decisión. Me quedé con la cátedra de dedicación simple que yo tenía, que es lo único que el CONICET permitía, porque es con dedicación exclusiva, y renuncié, me quedé con esa cátedra chiquita de facultad, que eran unos pocos pesos, pero para no estar tan desactualizada, ¿no? Soy un animal.
diablo sopla. Humo en el aire, cenizas flotan, hombres sin alma entre las sombras. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde han quedado los niños de mi corazón? Veo la sangre en el río. Tranquilamente. Sí, tiene que ver con el espíritu. Tiene que ver con el espíritu. Creo que la música es mucho de eso. Claro. Y nuestras personalidades, la de los tres, a full viene por ese lado, como que la música nos mantenga jóvenes. Ah, qué lindo. Sí, y que siempre juntarnos a ensayar es como, no sé, lo siento como muy cercano a cuando eras chico y te juntabas a jugar con amiguitos. Es eso, creo que va por ahí. Disfrutarlo, ¿no? Qué lindo. Y ya teniendo la edad que tenemos y con nuestras responsabilidades y con nuestras cosas, sin embargo, buscamos mucho el espacio del ensayo y del juego desde el día 1. Y sí, creo que también es por eso que viene el nombre de Niños. ¿Cómo lo definirían la música que hacen? Creo que las veces que nos preguntaron esto, nos miramos siempre los tres, siempre. Como que no sabes qué responder. A ver quién va a contestar. Sí, a veces en un momento era como más jugar, viste, con esta situación. Y lo difícil que es ahora mirarse los tres. Claro. Sí, obvio. Yo creo que sí, me lo siguen preguntando, obviamente, al ser una banda de Lander y que la gente no te conozca tan fácilmente, obviamente te lo siguen preguntando. Pero yo lo siempre digo canción. No sé qué quiere decir bien, pero a mí me deja contento. No sé si al que me lo está preguntando lo deja contento, pero creo que estamos siempre atrás. Sí. Mismo los Gardel estuvieron hablando de la categoría canción de autor, que estos días hubo. Y sí, creo que va por ahí, y en lo sonoro siempre tiene que ver con, creo yo, cuando me preguntan a mí también es la respuesta que doy, tiene mucho que ver con los ritmos rioplatenses, nos gusta mucho la música uruguaya, pero siempre como que estamos andando en los ritmos folclóricos. O sea, si bien no hacemos folclore, tomamos muchísimo de ese arraigo para encontrar el tono y el sonido de lo que queremos hacer. Va por ahí.
dijo que los locos de esta tierra pueden cantar. ¿Quién dijo que los locos de esta tierra no pueden bailar? ¿Quién dijo que los locos de esta tierra no pueden cantar? Mi corazón lo señala, estar allí, estar allí. ¿Quién dijo que los locos de esa tierra no pueden bailar? ¿Quién dijo que los locos de esta tierra no pueden cantar? ¿Quién dijo que los locos de esa tierra no pueden bailar? ¿Qué significa esto de diversidad cultural indígena americana? Vos corregime si no es... Sí. Sí. Bueno, es el nombre de la página en la que trabajamos un grupo de personas indígenas y no indígenas a nivel americano. Por el momento somos varios integrantes. La inicié yo como un juego, como un hobby para poder difundir en fotografía, en música, en tejidos, en el arte culinario, ancestral, en todo lo que tiene que ver con lo cultural de los pueblos indígenas de América. Y después se fueron sumando amigos, compañeros, hermanos, gente que, como es en la actualidad, uno va haciendo contacto a través de las redes. Y hoy somos un grupo de entre 16 y 18 personas que tratamos de que sea bien diverso, en donde hay hermanos de México, de Bolivia, de Chile, Perú, de Argentina, de varias provincias, Río Negro y Chaco, por ejemplo, en donde tratamos de hacer este trabajo en las redes sociales, principalmente en la página de Facebook, que tenemos más de 630.000 seguidores, lo cual es un orgullo para nosotros y una alegría. Y bueno, un poco eso que estaba diciendo, el objetivo nuestro es trabajar, difundir y promover la diversidad cultural indígena. Y digamos que en este espacio los propios pueblos tengan su voz y dar a conocer todo eso que no sabemos, ¿no? Que muchas veces, lamentablemente, la causa de ese desconocimiento y de esa ignorancia que tenemos, porque ni en la escuela ni en otros ámbitos de nuestra educación nos han sabido transmitir,
caemos en problemas como el racismo, la exclusión, la estigmatización, en un montón de cuestiones que son graves a nuestro entender y que trabajamos con todos los que se quieran sumar para corregirlo, para cambiarlo del todo si hace falta, para construir una nueva manera de pensar y de pensarnos. El 12 de octubre supuestamente, mal de una manera equivocada, se llama, algunos celebran lamentablemente la idea del descubrimiento, pero después de 528 años, vos misma lo decís y coincido, los que nos tenemos que autodescubrir somos nosotros todavía. Sí, tal cual. Exactamente. Porque evidentemente, digamos, acá no tendría que haber una desigualdad cultural, no tendría que existir, y sin embargo existe. Entonces, digamos, como que hay culturas de primera, culturas de segunda, culturas de tercera, y entendemos que eso nos hace mal en cuanto a sociedades. Pasa en toda Latinoamérica, lamentablemente, nosotros lo podemos corroborar por la gran diversidad que representa la página, países, y todos nos cuentan sus realidades, y son muy similares, tanto en lo bueno como en lo malo. En lo malo son cuestiones, como ya sabemos, el avasallamiento de los territorios, el robo de los recursos, incluso estamos frente a algunas cuestiones han habido masacres, se habla también a lo largo de la historia, ya esto constituye varias investigaciones y varios intelectuales hablan de un genocidio, pero también, digamos, o sea, hoy por ejemplo con el COVID-19 es muy evidente que los más desprotegidos, los más excluidos de los excluidos, los invisibles, como decía Galeano, son los que peor la están pasando. Entonces, digamos, también se leen en las redes sociales o habrán leído que la pandemia saca lo mejor y lo peor de todos nosotros. Sí. Pero bueno, nosotros apuntamos a contrarrestar lo peor y tratar de jugar una apuesta de que saquemos lo mejor de nosotros, ver como una posibilidad en esta situación que es, algunos tomamos conciencia, otros no, pero es bastante grave. La página está encuadrada en un marco en donde hay una revitalización de un trabajo de resistencia también cultural que hacen las mismas comunidades y los pueblos indígenas de América Latina, en donde se dan a ver, en donde tienen su propia voz, en donde levantan esa voz y en donde están luchando, resistiendo y trabajando simplemente por sus derechos. En pleno siglo XXI, Sí. No solamente hay que ser indígena o no indígena para saber que hay un montón de derechos que no se están construir cumpliendo. un nuevo nosotros, decir, en alguna nuevo de tus cosas. Un nuevo nosotros es, digamos, la organización madre nuestra. La cuestión indígena es evidentemente la punta de lanza porque creemos que todo nace ahí. Digamos, hay como una falencia importantísima en el reconocimiento de nuestros orígenes, de los pueblos indígenas, en este caso en nuestro país, y por lo tanto un autorreconocimiento. Hay una falencia, una debilidad para nosotros terrible. Y entendemos que si bien son muchos los factores de cambio, que digamos hay factores de cambio que son de orden económico, de orden político, de orden ideológico, de orden social, pero nosotros pensamos que el cultural histórico es un eje importantísimo para trabajar. Y ahí aparece eso que alguna vez decíamos, ¿no? O sea, ¿qué nos identifica a nosotros como argentinos? Lo podríamos hacer este ejercicio en cualquier otro país. El dulce de leche, el colectivo y la virome, ¿esa es nuestra identidad? ¿O hay algo más atrás? O cuando vamos a Purmamarca o a Tafí del Valle, a Maicha, ¿qué vemos? Vemos, digamos, ¿es todo un armado folclórico para ir de vacaciones? ¿O es realmente la identidad profunda de América Latina y de Argentina en este caso? ¿Qué son esos tejidos, esa música, las copleras? ¿De dónde vienen? Evidentemente hay sincretismo, que es una mezcla el tiempo que va pasando y que las identidades también se van mezclando, pero también hay un origen. Claro. Claro que sí. Y bueno, se trata un poco de eso, creo que se trata de eso, de cuál es nuestro origen. Y a partir de ahí,
cómo nos vamos a aceptar, pero... ¿Qué significa ser una Farías Gómez en este país? Y ahora es un momento muy extraño. Siempre fue, hay algo que siempre perdura en el tiempo, que es una maravilla. Eso, estoy orgullosa de mi familia y de lo que ha hecho en la música, con la música. Chango, Marián, Pedro, Bongo y mi papá Mariano, que es el que no se dedicó profesionalmente a la música, pero era músico, por supuesto, y además artista plástico. Mi abuelo, el Tata Farías Gómez, que era santiagueño. El papá de mi abuelo, que era libanés, vino de Amiún. ¿Qué significa ser Farías Gómez? Es como un antes y un después también de toda esta pandemia y todo, ¿no? Para mí es muy importante lo que han hecho en la música chango, sobre todo Marián. Y yo no tengo otra cosa más que agradecerles a ellos y tratar de honrar ese legado que me vino de arriba. Es como una herencia que decís, bueno, me tocó, ¿por qué me tocó? ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, trato de cantar y de todo lo que haga, hacerlo con la mayor, con lo mejor de mí y con la mayor libertad. Eso es lo que yo encuentro de ellos, que se daban la libertad, le daban lugar a la libertad. Y Guadaluz, vemos que apareces en el Instagram, hermoso, me encanta. Guadaluz viene hubo un tiempo que yo viví en la casa de Chango, que Ali conoce bien, sí. En la época que nos conocimos, sí. Me fui de la casa de mi papá, que vivía en San Isidro, y por la tan ansiada libertad, me fui a recorrer caminos en la música, y ahí me acerqué más a Chango, que estaba cerca, pero bueno, me acerqué más a él y me fui a vivir a su casa. Y ahí él tiene una hija, que es mi prima, Micaela, y era muy chiquita y yo la cuidaba, qué sé yo. Y la mujer de Chango, Silvia Creyman, me decía Guadaluz, Micaluz, Micaela, Micaluz, Guadaluz. Y a mí me quedó siempre, me sentí muy identificada con el Guadaluz, que aparte tiene la palabra luz en el nombre. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más? Claro. Bueno, bienvenido sea Guadaluz. Siento que es como si fuera un nombre de nacimiento, entonces lo uso. Hermoso, sencillamente hermoso. Lo uso. Sí, te identifica totalmente. Exactamente. ¿No? Que vaya si es importante la luz. Ahora, no quiere decir que yo lo logre, pero voy a intentar, que lo intento, sí. Y eso es lo válido, me parece, intentar. Claro, vale. Guada y guada, como una hada, un hada. Hada, de hadas, porque, bueno, eso lo traigo, es algo que no puedo explicar mucho porque lo traigo desde que tengo memoria, esto de creer, y porque creo, veo, ¿no? Y esta fe que tengo, creo en Dios, y creo en los seres sutiles, lo que no se ve. Creo que hay cosas que existen que yo no veo y existen, no porque yo no las veo, no existen. Entonces, si desde chica siempre me sentí muy atraída por todo el mundo invisible, sutil, y cada vez más. Le he visto la espalda a Papá Noel salir de mi casa, he visto a los Reyes Magos, he sentido los camellos de los Reyes Magos cuando me desperté justo cuando se iban, me han pasado cosas. ¿Y quién me quita eso? ¿Quién puede decir que no fue verdad lo que dije? Entonces, quiero mantenerlo, y eso trato de inculcarle a Benicio, a mi hijo, que crea, que esté abierto a las señales, porque las hay, y muchas nos hablan, los ángeles, nuestro ángel de la guarda, solo que no lo escuchamos muchas veces, ¿no? Entonces, hay que estar abierto, y ahí aparecen otras cosas que hacen más rico este Hay un mundo. tema de Abel Pinto, Guada, que ustedes hicieron, y la verdad que hermoso, Aquí te espero. Sí, hermoso tema de Abel. Marcelo Predacino, que es mi marido, y bueno, y es director y musical de Abel, y toca con Abel hace ya varios años, se le ocurrió, en este momento de cuarentena,
pensando en esa relación entre los abuelos y los nietos, que es la más perjudicada, en lo emocional es la más perjudicada porque son los que no pueden, no deben juntarse por amor, ¿no? Si uno quiere a su abuelo y el de abuelo quiere a su nieto, tiene que permanecer donde está, porque puede ser muy peligroso, es cuestión de vida o muerte. Pensando en eso, bueno, se recordó esta canción, que es tan preciosa, y la resignificó, como decía hoy Ali, le encontró un nuevo significado y nos convocó. Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será el sentarme a esperar que los días pasen y que quieras escuchar. Nada se termina por un error. Podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. Nada está perdido para el amor. Podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel. Siempre aquí te voy a esperar. Siempre aquí te espero. Oh, 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 oh. Siempre aquí te espero. Oh, oh, oh. Siempre aquí te espero. Oh, oh, oh. Siempre aquí te espero. Siempre aquí te espero. Nada se termina por un error. Podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. Nada está perdido para el amor. Podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel. Siempre aquí te voy a esperar. Siempre aquí te voy a esperar. Siempre aquí te voy a esperar. Siempre aquí te espero. 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 Siempre aquí te Y ahí empecé a reencontrar las ganas de subir, de estar en un escenario haciendo música que me gusta, no lo que había que hacer. ¿Entendés? Eso me pegó muy fuerte a mí. Y Guillo fue uno de los que me sacó de eso. Y me hizo recordar por qué estoy acá. O lo que siento o interpreto que para qué vine a este mundo, más o menos, tampoco tan claro, ¿no? Pero más o menos, bueno, Dios me dio una voz, una familia
que usó esa voz y la música y me enseñó, me mostró un camino. Bueno, ¿qué hago? ¿Lo tomo? ¿Lo sigo? ¿No? Bueno, seguimos. ¿Entendés? Seguimos participando. Sí. Pero Guillo fue... Entonces, bueno, empecé a cantar con él en sus presentaciones como invitada. Él tiene un grupo maravilloso que hace música de raíz folclórica con instrumentos que no son tan típicos del folclore. La marimba, que se llama, que es el instrumento de hadas, maravilloso, con bandoneón, con cello, bueno, él en la guitarra, y aparte haciéndole unos arreglos a la música sus arreglos muy particulares y volados, hermosos, ¿no? Entonces dije, bueno, es una buena oportunidad para volver a centrarme en lo que estaba. ¿Qué pasa en lo con que una quería. mujer en el camino de la música popular? En intentar hacer una carrera. ¿Eso fue lo que te llevó a esta introspección o fueron otras cosas? Mira, si bien siempre vi que el papel de la mujer, desde que estudias o lees un poco para atrás, la mujer siempre fue una cosa inferior, menor, no entiendo por qué, no entiendo, no me entra en la cabeza, en todos los ámbitos, ¿no? Hasta que no podía elegir, no podía votar, no podía salir de la casa, tenía que pedir permiso al marido, un montón, y ¿por qué no iba a hacerla para ser artista también? Para salir si tenía algo que decir, o algo que comunicar, o algo que conectar con los otros. Siempre fue tremendo eso. Y me parece que eso está cambiando un poco ahora. No del todo, hay muchos antros que siguen con la misma cabeza prehistórica de la mujer, ¿viste? No. Pero está cambiando, sobre todo los chicos, nuestros hijos, son los que vienen... los que van a ver este cambio, esta transición que estamos viviendo nosotros, me parece. Para la mujer fue siempre tremendo. El folclore, aparte, es muy machista. Sí, como el tango también. Como el tango, digo, ¿no? También. Claro, muy machista. Claro, que es el folclore urbano, el tango, Claro, ¿no? El claro. folclore de la ciudad. Entonces, sí, fue muy difícil y sigue siéndolo. Yo sueño con un mundo... Les digo, chicas, no con un mundo de ni una menos, con un mundo de nadie menos. Claro. Samba Nanyito tewun Regelei mi poyen liwen Beuman Tipuliu Beuman Pepila tuinye no li rajun Beuman Tipuliu Beuman Pepila tuinye no li rajun Samba, am so nagalek, chajela gatek, kam so rojek. Nam ko pagayawo, galamay kanye ikijakte. Nam ko pagayawo, galamay kanye ikijakte. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como
huekatuba denbora ihupa jaene beara jiungan huekatuba denbora ihupa jaene Karuma atumpai papi ashpawarai pipashkani Samba manana sakeai manatati ikyo ama kausani Samba manana sakeai manataki ikyo ama kausani Estrella tú que miraste tú que escuchaste mi padecer Estrella deja que cante deja que quiera como yo sé Estrella deja que cante deja que quiera como yo sé